TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de Peñalolén. Estamos aquí en la serie Documentales del canal TV8. Como todos los sábados traemos una joyita que hemos rescatado de las redes o de aportes que nos están haciendo constantemente acá al canal. Esta vez vamos a traer a sus pantallas un documento que está particionado en 5 partes, valga la redundancia, y que tiene que ver con un proceso que fue fundamental para la emancipación de las mujeres en Latinoamérica. En 1910, en México, se desarrolla la Revolución Mexicana, en donde Villa y Zapata avanzan desde el norte y desde el sur hacia el centro, hacia la capital, para la toma del poder, y es conocido por todos nosotros las hazañas de la Revolución Mexicana, antes que la Revolución Rusa. Hay personajes que son históricos, que son fundamentales dentro de esta revolución. ¿Quién no reconoce el corrido de Adelita como un himno a la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana? La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana no solamente estuvo enfocada en aquellas mujeres que empuñaron las armas y que junto a los hombres participaron en las batallas que se dieron para liberar al pueblo de México. Hay una serie de mujeres que estuvieron aportando a esta Revolución Mexicana, y desde distintos ámbitos, desde la escritura, desde el periodismo, desde las reivindicaciones, las organizaciones sociales, desde la enfermería, desde la medicina, desde distintos ámbitos que eran necesarios para llevar a cabo este proceso. El documento que traemos hoy día es un trabajo que realizó 11 TV de México, y que tiene como objetivo reivindicar a esas cientos de mujeres que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana, tanto en el frente de batalla como en los distintos frentes del área social y del área político que se desarrollaban en México en esos años. Una vez concluida la Revolución Mexicana, las mujeres ya se habían emancipado junto a los hombres, y ellas no se fueron a la casa a hacer lo que estaban acostumbradas por normas sociales que tenían ellas, que era el cuidado de los hijos y las quehaceres domésticos, sino muchas de ellas se integraron a la vida activa de México y dieron parte a un proceso nuevo donde fueron gestoras y las primeras en Latinoamérica en tener una voz y un voto para su causa. Es así como les decía yo, la televisión mexicana reunió parte de las historias de estas mujeres, las más connotadas, y las juntó en un documento que está ambientado en el periodo de la Revolución y que se inicia con el relato que hace una periodista desde uno de los trenes, los famosos trenes mexicanos, donde se transportaban las milicias, y ella nos va a ir contando cómo se fueron enquistando las mujeres en este proceso. Así que espero que este documento, que como les digo es bastante desconocido, les interese y nos traiga la enseñanza que le trajo a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras madres, donde se forjó el tema de la necesidad de la organización de la mujer más allá del género, como una necesidad de vida, como una necesidad de participación y de integración a la vida común en las ciudades y en los pueblos. Me parece que estamos bien, Carlos, ya. Vamos con este documento que dura aproximadamente 1 hora y nos vemos a la vuelta. ¿Alguien ha visto las mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana? ¿Se han preguntado por qué sus nombres y sus rostros no aparecen en los libros de historia ni en la memoria de nuestro pueblo? Sin lugar a dudas,
décadas, la Revolución Mexicana fue uno de los episodios más importantes del siglo XX en el mundo. El movimiento armado de 1910 sentó las bases de lo que sería México como nación y dio lugar a la Constitución de 1917, donde quedaron plasmados los primeros artículos a favor de los derechos de las mujeres. La historia registró los acontecimientos más sobresalientes que dieron lugar a la gesta revolucionaria. Pero en ese proceso se dejó en el olvido a las mujeres que formaron parte esencial del movimiento. Sus voces y su presencia se volvieron invisibles con el tiempo. Las fotografías y los corridos de la Revolución recogieron la memoria de las Adelitas y las Valentinas. Las imágenes de las soldaderas, aquellas compañeras fieles y anónimas que entregaron su vida entre la bola, aparecieron en películas que después se harían famosas. Pero hubo valientes que pelearon en otras trincheras sin las cuales la Revolución Mexicana no hubiera sido lo que fue. Así, en este viaje por la historia, rescataremos del olvido a algunas de las mujeres de la Revolución Mexicana para ponerlas a la luz de la memoria. El régimen de Porfirio Díaz en el poder, de 1877 a 1911, fue un largo periodo de claroscuros para México. En un principio, Díaz impulsó el crecimiento económico y la modernización del territorio nacional. Sin embargo, al final de su larga presidencia, se intensificaron las desigualdades sociales, los conflictos entre los grupos políticos dominantes y las diferencias con los intereses norteamericanos. La suma de ingredientes dio lugar al movimiento revolucionario. La condición de las mujeres en México a principios de siglo estaba, igual que hoy, muy estratificada por clase social. Tenías a las campesinas e indígenas, tenías a las mujeres obreras de la masa, digamos, popular, ¿no?, en las ciudades. Tenías a las mujeres clase media, ¿no? Y tenías a las mujeres clase alta con unas vidas, digamos, muy distintas. Entonces tú veías una gran masa de mujeres analfabetas y grupos pequeños, elitistas, de mujeres educadas y luchando además por tener más educación y más acceso a la universidad y a los espacios públicos. A finales del siglo XIX, el magisterio, la literatura y el periodismo fueron las principales actividades a través de las cuales las mujeres de clases media y acomodada pudieron prepararse y formarse un criterio propio. Aunque leía tal vez poesías, leía la ilustración francesa, periódicos que venían de otras partes, pero les costaba mucho trabajo ser dueñas de su destino. Entonces, claro que cuando tomaban las riendas de este destino entre sus manos, eran señaladas como mujeres, mujeres impuras o mujeres que rompían estos cánones que eran de verdad terribles, ¿no? Había que seguirlos al pie de la letra. En medio de este ambiente de inconformidad social, política y económica, la voz de las mujeres se hizo presente en diversas publicaciones y diarios de oposición. Así, algunos artículos firmados con nombres femeninos aparecieron en periódicos como Regeneración y El Hijo del Aguizote de los hermanos Flores Magón y en El Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata. Entre las figuras que surgieron en los diarios de oposición, sobresalió Juana Belén Gutiérrez. Su pluma fue una de las más aguerridas desde los primeros años. Sus escritos fueron reconocidos por su lenguaje directo y sin rodeos, y por su firme crítica al clero. En 1901, Juana Belén Gutiérrez fundó Vesper, el semanario que dirigió y financió desde Guanajuato. En él publicó artículos de fuerte denuncia política. Abra paso, señor General Díaz. Apártese usted. Retírese de un puesto que reclamamos para un hombre honrado, para un patriota sincero,
Para un gobernante digno, cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las Bartolinas, como sucede hoy. Señor general, retírese usted. Ella es una mujer extraordinaria que empieza desde luego teniendo por acceso a la palabra, era lo primero que querían. El acceso a la palabra era el acceso a la escritura. Tomaban la palabra a través de la poesía, tomaban la palabra a través de las publicaciones, tomaban la palabra en reflexiones sobre la condición de la mujer, en ese momento en singular. Ella hace Véspera, hace El alma mexicana, que son publicaciones que tienen ese sentido, inaugurar el punto de vista. Juana Belén corrió la misma o peor suerte que los hombres periodistas y demás miembros del Partido Liberal Mexicano. La mano de hierro de la policía no distinguía sexos ni toleraba un solo esbozo de crítica. Sin embargo, a pesar de los riesgos y la censura, en la etapa precursora de la revolución, el periodismo de oposición fue un espacio de libertad. ¿Alguien ha visto las mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana? ¿Se han preguntado por qué sus nombres y sus rostros no aparecen en los libros de historia ni en la memoria de nuestro pueblo? Sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana fue uno de los episodios más importantes del siglo XX en el mundo. El movimiento armado de 1910 sentó las bases de lo que sería México como nación y dio lugar a la Constitución de 1917, donde quedaron plasmados los primeros artículos a favor de los derechos de las mujeres. La historia registró los acontecimientos más sobresalientes que dieron lugar a la gesta revolucionaria. Pero en ese proceso se dejó en el olvido a las mujeres que formaron parte esencial del movimiento. Sus voces y su presencia se volvieron invisibles con el tiempo. Las fotografías y los corridos de la revolución recogieron la memoria de las Adelitas y las Valentinas. Las imágenes de las soldaderas, aquellas compañeras fieles y anónimas que entregaron su vida entre la bola, aparecieron en películas que después se harían famosas. Pero hubo valientes que pelearon en otras trincheras, sin las cuales la Revolución Mexicana no hubiera sido lo que fue. Así, en este viaje por la historia, rescataremos del olvido a algunas de las mujeres de la Revolución Mexicana para ponerlas a la luz de la memoria. El régimen de Porfirio Díaz en el poder, de 1877 a 1911, fue un largo periodo de claroscuros para México. En un principio, Díaz impulsó el crecimiento económico y la modernización del territorio nacional. Sin embargo, al final de su larga presidencia, se intensificaron las desigualdades sociales, los conflictos entre los grupos políticos dominantes y las diferencias con los intereses norteamericanos. La suma de ingredientes dio lugar al movimiento revolucionario. La condición de las mujeres en México a principios de siglo estaba, igual que hoy, muy estratificada por clase social. Tenías a las campesinas e indígenas, tenías a las mujeres obreras de la masa, digamos, popular, ¿no?, en las ciudades. Tenías a las mujeres clase media, ¿no? Y tenías a las mujeres clase alta
con unas vidas, digamos, muy distintas. Entonces tú veías una gran masa de mujeres analfabetas y grupos pequeños, elitistas, de mujeres educadas y luchando además por tener más educación y más acceso a la universidad y a los espacios públicos. A finales del siglo XIX, el magisterio, la literatura y el periodismo fueron las principales actividades a través de las cuales las mujeres de clases media y acomodada pudieron prepararse y formarse un criterio propio. Aunque leía tal vez poesías, leía la Ilustración francesa, periódicos que venían de otras partes, pero les costaba mucho trabajo ser dueñas de su destino. Entonces, claro que cuando tomaban las riendas de este destino entre sus manos, eran señaladas como mujeres, mujeres impuras o mujeres que rompían estos cánones que eran de verdad terribles, ¿no? Había que seguirlos al pie de la letra. En medio de este ambiente de inconformidad social, política y económica, la voz de las mujeres se hizo presente en diversas publicaciones y diarios de oposición. Así, algunos artículos firmados con nombres femeninos aparecieron en periódicos como Regeneración y El Hijo del Aguizote de los hermanos Flores Magón y en El Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata. Entre las figuras que surgieron en los diarios de oposición sobresalió Juana Belén Gutiérrez. Su pluma fue una de las más aguerridas desde los primeros años. Sus escritos fueron reconocidos por su lenguaje directo y sin rodeos, y por su firme crítica al clero. En 1901, Juana Belén Gutiérrez fundó Vesper, el semanario que dirigió y financió desde Guanajuato. En él publicó artículos de fuerte denuncia política. Abra paso, señor General Díaz. Apártese usted. Retírese de un puesto que reclamamos para un hombre honrado, para un patriota sincero, para un gobernante digno, cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las Bartolinas, como sucede hoy. Señor General, retírese usted. Ella es una mujer extraordinaria que empieza desde luego teniendo por acceso a la palabra, era lo primero que querían. El acceso a la palabra era el acceso a la escritura. Tomaban la palabra a través de la poesía, tomaban la palabra a través de las publicaciones, tomaban la palabra en reflexiones sobre la condición de la mujer en ese momento en singular. Ella hace Vesper, hace El Alma Mexicana, que son publicaciones que tienen ese sentido, inaugurar el punto de vista. Juana Belén corrió la misma o peor suerte que los hombres periodistas y demás miembros del Partido Liberal Mexicano. La mano de hierro de la policía no distinguía sexos ni toleraba un solo esbozo de crítica. Sin embargo, a pesar de los riesgos y la censura, en la etapa precursora de la revolución, el periodismo de oposición fue un espacio de libertad. ¿Alguien ha visto las mujeres que participaron activamente en la Revolución Mexicana? ¿Se han preguntado por qué sus nombres y sus rostros no aparecen en los libros de historia ni en la memoria de nuestro pueblo? Sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana fue uno de los episodios más importantes del siglo XX en el mundo. El movimiento armado de 1910 sentó las bases de lo que sería México como nación y dio lugar a la Constitución de 1917, donde quedaron plasmados los primeros artículos a favor de los derechos de las mujeres. La historia registró los acontecimientos más sobresalientes que dieron lugar a la gesta revolucionaria.
Pero en ese proceso se dejó en el olvido a las mujeres que formaron parte esencial del movimiento. Sus voces y su presencia se volvieron invisibles con el tiempo. Las fotografías y los corridos de la Revolución recogieron la memoria de las Adelitas y las Valentinas. Las imágenes de las soldaderas, aquellas compañeras fieles y anónimas que entregaron su vida entre la bola, aparecieron en películas que después se harían famosas. Pero hubo valientes que pelearon en otras trincheras, sin las cuales la Revolución Mexicana no hubiera sido lo que fue. Así, en este viaje por la historia, rescataremos del olvido a algunas de las mujeres de la Revolución Mexicana para ponerlas a la luz de la memoria. El régimen de Porfirio Díaz en el poder, de 1877 a 1911, fue un largo periodo de claroscuros para México. En un principio, Díaz impulsó el crecimiento económico y la modernización del territorio nacional. Sin embargo, al final de su larga presidencia, se intensificaron las desigualdades sociales, los conflictos entre los grupos políticos dominantes y las diferencias con los intereses norteamericanos. La suma de ingredientes dio lugar al movimiento revolucionario. La condición de las mujeres. Hay muchos ejemplos de la clara participación de las mujeres en la difusión de las ideas revolucionarias. Pero lejos de rendirse, en la cárcel, estas precursoras reafirmaron su convicción de cambiar las condiciones del país. Son muy pocos los escritos femeninos que se han logrado rescatar de esa época, pero ellos nos hablan de las rebeldes que, rompiendo con toda tradición, apoyaron la causa revolucionaria. Algunas de ellas eran las madres, las hermanas, las esposas de los principales líderes, pero hubo muchas otras que, independientemente de sus lazos familiares y aún en contra de ellos, decidieron luchar por la revolución. Ellas leían Regeneración y entonces empiezan a cambiar los roles tradicionales de estar en casa, de mantener hijos y deciden participar en política. Hay mujeres que se dedican a dar clases. Estas maestras empiezan a tener inquietudes y empiezan a escribir pequeños diarios, boletines, a veces regionales, a veces tienen ambiciones más grandes. Uno de los personajes importantes de esta época del porfiriato es Belén Gutiérrez. Juana Belén tiene todo, ¿no? O sea, es revolucionaria, es maderista, es feminista, tiene una vida personal de lo más complicada. Ella en un momento determinado queda viuda con 2 hijitos y ella lo que hace es usar su palabra de periodista para dar la batalla. Funda Vesper, funda varias de las revistas, que va casi corriéndolas mientras se las van cerrando clandestinamente, ¿no? Tiene su imprenta. Ella es de las primeras que hacen el primer complot para matar a Porfirio Díaz. Hay un complot en donde solamente a ella la meten a la cárcel y a todos los hombres los dejan fuera. Al exiliarse en Estados Unidos los liberales, muchas periodistas también huyeron perseguidas por las autoridades. En Laredo, Texas, Juana Belén y Elisa Acuña reeditaron en inglés su periódico Vesper, bautizándolo con el nombre de Vesper. El caso de Juana Belén, encarcelada por Díaz en diversas ocasiones, llama la atención. A diferencia de muchas de las periodistas de la prensa oposicionista, Juana Belén no perteneció a las clases acomodadas, ni aprendió a leer y escribir en las academias para señoritas católicas. Nació en Durango en 1880, cuna de muchas revolucionarias. A los 22 años empezó a escribir en periódicos tan importantes como El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, y su temperamento decidido la llevó a destacarse como organizadora de mítines y protestas.
Su tema de interés fue el de las condiciones laborales de los mineros, pero al denunciar los maltratos de los patrones fue encarcelada en Chihuahua. Al salir de prisión, fundó el Club Liberal Benito Juárez, en el que convocó a otras mujeres. Fue un periodo en donde surgieron publicaciones y manifiestos en contra del clero y sus privilegios, de la intervención de los extranjeros, del militarismo y de la miseria en la que se encontraba más de la mitad de la población. Porfirio Díaz ordenó el cierre de los diarios de oposición y arrestó a la mayoría de sus dirigentes. Las cárceles se llenaron de presos políticos. También podríamos citar a Elisa Acuña Rossetti. Elisa Acuña Rossetti funda un periódico que se llama Lux, ¿verdad? Fiat Lux se llamaba el periódico. Estas dos mujeres van a hacer un frente muy interesante. Ambas fueron aprendidas y estuvieron en la cárcel de Belén. Esa cárcel de Belén era una cárcel mixta, ¿verdad? Y entonces ahí, en lugar de dividir a los revolucionarios, los van a juntar en un espacio social. Y entonces crean una amistad muy fuerte, Rossetti y Belén. Y pues su incorporación a la revolución va a ser muy temprana, digamos que son precursoras. Nacida en Mineral del Monte, Hidalgo, Elisa estudió para maestra normalista y después se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga. Además de aguda y mordaz en sus artículos, tenía una gran vena literaria que la llevó a ser reconocida por los intelectuales como poeta y periodista. Enrique Flores Magón firmó un memorable escrito publicado en El Hijo del Aguizote. Una vez se nos presentó en las oficinas del Hijo del Aguizote para identificarse como liberal y ofrecer su colaboración por las libertades del pueblo mexicano, la profesora Elisa Acuña Rossetti. Recién salida de las aulas, entusiasta y patriota, escritora de combate y poesía exquisita. La invitamos a formar parte del centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República, y así fue como figuró en la mesa directiva de dicho centro y como firmó nuestro manifiesto en esta Ciudad de México en febrero 27 de 1903. Mucho debe de haber impactado a los miembros de la Confederación de Clubes Ponciano Arriaga, su trabajo y su personalidad, ya que no acostumbraban a elogiar de esa manera el talento femenino y mucho menos invitar a sus colegas mujeres a participar como integrantes de la mesa directiva. A pesar de que el diario Regeneración tenía una visión conservadora sobre el papel de las mujeres en la sociedad y en la familia, en las páginas de este órgano quedó constancia de la bienvenida que los pensadores dieron a sus compañeras periodistas. Ahora que muchos hombres flaquean y por cobardía se retiran de la lucha, ahora que muchos hombres retroceden ante el fantasma de la tiranía, aparece la mujer animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios, que la debilidad de muchos hombres ha permitido que se pisotee y se escupa. En Estados Unidos, las periodistas mexicanas se vincularon con un importante grupo de escritoras extranjeras de tendencias socialistas que se sumaron a la causa liberal. María Talavera Bruce, nacida en Ensenada, Baja California, integrante del Partido Liberal Mexicano, fue una de ellas. Compañera sentimental de Ricardo Flores Magón durante su exilio, fue propagandista de proclamas y distribuyó periódicos de contenido rebelde y a favor de elecciones libres. María Talavera fue la pareja de Ricardo Flores Magón durante muchos años y mientras él estaba en la cárcel, ella daba discursos en la placita. Cuando lo iban a ver, por ejemplo, hacia 1908, lo iban a ver a la cárcel, entre todas las mujeres, y se iba a dar el plan para atacar Viescas, Palomas y Jiménez. Metían un papelito por debajo había una hendidura muy pequeñita desde la barrera que los separaba, los libres de los presos, ¿verdad? Y entonces ahí venía el plan, a quienes tenían que darle, y entonces María Talavera o María Bruce, que era el apellido de su primer marido, pues luego los sacaban de prisión y se los metían entre las faldas.
Aunque la lucha revolucionaria no era de ninguna manera feminista, la colaboración de periodistas como Juana Belén y Dolores Jiménez y Muro introdujo en la opinión pública reflexiones sobre la defensa del trabajo justo y los derechos de las mujeres. Dolores Jiménez y Muro nació en Aguascalientes en 1850, pero creció en San Luis Potosí. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, San Luis fue identificado como un estado de pensamiento liberal radical. Dolores se formó como escritora y periodista bajo la ideología liberal juarista. Sus colaboraciones en publicaciones como La Esmeralda y La Sombra de Zaragoza, así como en el Diario del Hogar, expresaron su preocupación por el campo mexicano. Después de ver las miserias de la ciudad, originadas por la mala retribución del trabajo, fui al campo, en donde era todavía mayor la explotación del hombre por el hombre. Pues además de lo bajo de los jornales, había que agregar el despojo de los terrenos, tanto de los pueblos como de los particulares. Y ahí, entre aquellos seres analfabetos, oí de los labios de ellos, al hacerme la relación de sus desdichas, el grito de rebelión y de protesta, como lo escuché en la ciudad. Este país no puede seguir hundido en la miseria. Dolores fue directora de la revista Potosina, en donde difundió ideas socialistas anárquicas y liberales para después unirse al Grupo Socialismo Mexicano. Fundó el club antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, que enarbolando la causa maderista se convirtió en una de las organizaciones más combativas contra el porfiriato. Fue también una profunda conocedora de las leyes y los derechos liberales, cosa excepcional en una mujer de su tiempo. Esto se reflejó en el plan político y social de Tacubaya, en el que se desconoció a Díaz y se hicieron numerosos reclamos. Entre ellos, la devolución de tierras al campesinado, aumento salarial para ambos sexos, jornadas de 8 horas y libertad de prensa. En medio de la efervescencia política, dos hechos alentaron el surgimiento de los partidos de oposición al gobierno de Díaz. La publicación de la entrevista a Díaz-Crillman en 1908 y la aparición del libro La sucesión presidencial de Francisco I. Madero en 1909. El fin de la dictadura de Porfirio Díaz estaba cerca. Una de las cosas que él señala es que no desea ya continuar en el poder y que él vería con buenos ojos la formación de nuevos partidos políticos. Yo creo que en algunos momentos se ha sobrevalorado la importancia de la entrevista de Díaz-Crillman. Creo que sobre todo tiene un efecto en los grupos hacia adentro del gobierno, los grupos del poder, porque en el caso del maderismo, por ejemplo, ya Madero había participado en la vida política de su región, tanto de su municipio como de su estado, y él ya había decidido que lo importante era participar en las elecciones de 10. Después del encuentro Díaz-Crillman, que fue censurado en casi todos los periódicos, un grupo de mujeres poblanas, conocidas por su labor antirreeleccionista, se dedicó a copiar la entrevista y distribuirla entre los clubes femeninos. Estas decididas agitadoras fueron encabezadas por Carmen Cerdán Alatriste. Algunas mujeres, además de escribir en los periódicos, se dedicaron a organizar grupos y clubes antirreeleccionistas. También compraron, almacenaron y distribuyeron armas. En Puebla, Carmen y Aquiles Cerdán encabezaron uno de los grupos más entusiastas. Sin duda, las mujeres fueron parte esencial para consolidar la candidatura de oposición de Francisco I. Madero en su carrera por la presidencia, especialmente gracias a las acciones de promoción de Sara, su esposa, y Carmen Cerdán Alatriste. Dentro de las principales promotoras de los clubes femeninos antirreeleccionistas se encontró Sara Pérez Romero. Sara fue originaria de San Juan del Río, Querétaro. Hija de ricos hacendados, estudió en San Francisco, California, donde tuvo como compañeras a Mercedes y Magdalena Madero, que en 1903 se convirtieron en sus cuñadas al casarse con su hermano Francisco. Es importantísimo que Sara Pérez de Madero tenga un lugar propio en la historia. Desgraciadamente no ha sido suficientemente atendido y comprendido su personalidad, su aportación, su compromiso histórico con este movimiento. Ella se casa
en 1903, ella un poco mayor que Francisco y Madero, de 33 años ella, de 30 años él, pero desde entonces se vuelven una pareja inseparable. Ella lo acompaña a cualquier rincón del país en toda esta odisea de andar tocando conciencias y generando estas nuevas ideas y el apoyo de un movimiento más democrático. Y Sara también con la misma vehemencia, con el mismo compromiso que don Francisco. Sara Pérez acompañó a su marido durante la gira antirreeleccionista, cosa inusual en aquellos tiempos en los que las mujeres de clase acomodada se quedaban en sus casas. Su compañía provocó ataques de la prensa porfiriana, quien la llamó el Zarape de Madero, burlándose así de la manera como firmaba su nombre, en el que incluía solo la inicial de su apellido, Sara P. de Madero. Se piensa incluso que Sara colaboró en la redacción de sus discursos, en la organización de los actos de campaña, en la recaudación de fondos y suma de simpatizantes a favor de su marido. Era un activista, ¿verdad? Era alguien que estuvo todo el tiempo, no como una sombra, sino a la par, generando en sus espacios, con sus formatos, también que llegara estas ideas a las mismas mujeres de la época, que comprendieran, y con su testimonio, pues era el mejor mensaje de todos, que había que promover un cambio en México, y que por eso había incluso que dar la vida, y la dieron. Otra figura fundamental en la carrera de Francisco I. Madero fue su madre, Mercedes Treviño de Madero, quien en los momentos de desánimo le recordó a su hijo el compromiso que tenía con la patria. Amado hijo, acabamos de recibir el telegrama de García de la Cadena. Por la prensa sabemos que ha sido recibido con entusiasmo en todas partes y que van muy bien tus trabajos. El objeto de esta carta es decirte que quites a las fuerzas federales de la frontera y que no te andes con contemplaciones. Debo decirte, hijo, que debes imponerte un poquito más, incluso al mismo de la barra, porque si no, tendremos que batallar. Ya sabes que, con modito, pero con firmeza, debes poner a los científicos y a los reyistas de puntitas en la frontera. Tu madre, Mercedes. Durante su gira electoral por la República como candidato de la oposición, Francisco I. Madero fue recibido con entusiasmo por docenas de clubes de simpatizantes en varios estados. Pero fue en Puebla en donde las integrantes del Club Femenil Josefa Ortiz de Domínguez le dieron un impulso determinante. En esa ocasión, Madero externó su voluntad de darles a las mujeres un trato igualitario de llegar a la presidencia. Sara Pérez de Madero se dio cuenta de la valiosa contribución de Carmen Cerdán a la causa revolucionaria y entabló una estrecha relación con ella. En el caso de la familia se viene a concretizar, digamos, como un activismo claro y marcado de Carmen, en apoyo de, como dije, de Aquiles, puesto que formó también sus clubes paralelos de mujeres, participaba en exhortos, sus publicaciones, escritos con un seudónimo de Marco Serratos, le servía o actuaba con el hermano y con lo del maderismo como emisaria, mensajera, transportaban bajo las nahuas armas desarmadas, preparaban cuando ya se acercaba el tiempo granadas con las cabezas de latón de las camas. Entonces eran mujeres decididas y creyentes de que lo que estaban haciendo era necesario para el bien de la nación, de la república, ¿no? A través de Carmen Cerdán, los maderistas recibieron en San Antonio, Texas, los recursos económicos para comprar armas y emprender el viaje de regreso a México. Aquiles regresó a Puebla el 1 de noviembre, cruzándose conmigo en el camino, pues yo a mi vez llevaba el mismo viaje rumbo al norte. Tuve que regresar a Monterrey, en donde Gustavo Madero me dio 20,000 pesos, de los cuales entregué 10,000 a Cosío Robelo, y con los 10,000 restantes nos preparamos para el movimiento que debería estallar el 20 de noviembre. Con ese dinero compré carabinas y municiones y las escondí en el sótano de la casa. Aquiles fue hecho prisionero
varias veces, tuvo que huir del país, fue a Estados Unidos. Entonces, toda la comunicación a través de los correligionarios y las dirigencias, Aquiles Cerdán y el Madero, era a través de Carmen Cerdán. Entonces, evidentemente que es una participación muy activa, y una mujer pasaba un poquito más desapercibida, y lo cual le permitía movilizarse mejor. Tan es así que poder, delante de los soldados, pasar armas o granadas en las canastas del mercado, vamos, ¿no? Durante los meses previos al 20 de noviembre, Carmen fue y vino por toda la República. Sus actividades incluyeron las de redactar mensajes, traer y llevar dinero, comprar y repartir armas, entregar pólvora y carabinas a los grupos militantes. Para todas estas actividades, Carmen utilizó el seudónimo de Marcos Cerratos. Los planes de Madero eran levantarse en armas el 20 de noviembre, pero la distribución del Plan de San Luis alertó a las fuerzas porfiristas. La historia consigna que Carmen, junto con sus hermanos Aquiles y Máximo, organizó la defensa de la Casa de Santa Clara, en donde resguardaban una buena provisión de armas. Carmen tiene un despertar muy curioso ese día, ¿no? Ella es la primera que sale a la ventana y dice un endecasílabo perfecto, que es con el que se inicia la revolución, y que tendría que ser una de las cosas que los mexicanos recordaran siempre, no porque lo haya dicho Carmen, sino por lo que significa. Sale a la ventana, los soldados se sorprenden porque nunca esperan ver a una mujer en la ventana, y grita: mexicanos, no vivan de rodillas. Y se oculta. Una vez que se oculta, disparan. Pero la sorpresa de haberla visto los deja un poco atónitos. A Carmen le permite dar este grito, y en ese momento, hasta donde yo tengo idea, o hasta donde me contaban, ella cambia y se vuelve entonces una protagonista. Cuando el enemigo se apoderó de la casa, ella, su madre y su cuñada Filomena fueron hechas prisioneras y conducidas a la cárcel de la Merced. Posteriormente fueron llevadas al hospital de San Pedro, ya que Filomena estaba embarazada y doña Carmen enfermó en prisión. Cuando salieron de la cárcel, encontraron que sus propiedades habían sido decomisadas y los hombres de la familia asesinados. Pero el día del ataque es cuando Carmen realmente toma un carácter de líder, y cuando matan a Máximo y esconde a Aquiles, sí toma las riendas de la casa, pero no solamente las toma por esos 2 días o 3 que dura el asalto, sino que sigue adelante con su vocación de ser responsable de esta casa. Sobre todo una vez que matan a Aquiles, van a la cárcel, y ella es la que cuida a Filomena en la cárcel para que puedan hacer Sara. Y una vez que sale de la cárcel, cuando ya la revolución está en otro estadio, primero lucha porque le devuelvan la casa, que se la devuelve Venustiano Carranza, porque se la han expropiado. Pero es una periodista muy importante en contra del gobierno de Huerta, sobre todo, ¿no? Con un seudónimo, Marcos Cerratos. El 20 de noviembre de 1910 estalló la revolución en diferentes partes del país. Pancho Villa se levantó en armas en el norte, Zapata en Morelos. Luego se unieron otros estados. Tras varios meses de lucha, los maderistas lograron la renuncia del dictador. Después de 33 años en el poder, Porfirio Díaz salió del país rumbo al exilio. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero fue electo presidente. El periodo de 1913 a 1917 contó con una amplia participación femenina. Al morir Madero, las mujeres se sumaron a las distintas facciones de caudillos de la revolución. Se convirtieron en villistas, zapatistas, carrancistas. Aunque las soldaderas de los ejércitos populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata no viajaban en trenes como este,
Su marcha era a pie y descalzas. Ellas seguían a la tropa y su suerte era la peor de todas. A veces tenían que viajar en los techos de los vagones abrazadas a sus rebozos. Muchas de ellas eran adolescentes o incluso niñas de 13 o 14 años. Otras eran madres que seguían a sus hijos y los veían morir entre batalla y batalla. Otra militante reconocida por Madero durante su presidencia provisional en Ciudad Juárez fue Elena Arizmendi. Ella ocupó el cargo de presidenta honoraria de la Cruz Blanca Neutral, asociación dedicada a las tareas de servicio y auxilio a heridos de guerra, con las que la Cruz Roja Mexicana no supo cumplir. La Cruz Blanca Neutral se formó en la Ciudad de México como una organización voluntaria compuesta por enfermeras, estudiantes de medicina y médicos. La primera brigada se dirigió a Ciudad Juárez, donde ofreció sus servicios en medio de la guerra. Elena Arizmendi, junto con estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina, toma la iniciativa de crear un grupo de socorro médico voluntario llamado Cruz Blanca Neutral. En realidad era un grupo afín al maderismo, pero que ante la negativa de la Cruz Roja de involucrarse en el movimiento revolucionario, estamos hablando de 1911, cuando empieza la revolución, hace una convocatoria amplia a la que acuden tanto estudiantes de medicina como enfermeras jóvenes que se trasladan de la Ciudad de México a Ciudad Juárez y fundan hospitales muy precarios en los que se da la tan necesaria atención a los heridos. Con motivo del asesinato del presidente Madero, las mujeres revolucionarias repudiaron al traidor Victoriano Huerta a través de agrupaciones como las Hijas de Cuauhtémoc. Una férrea opositora al gobierno ilegal de Victoriano Huerta fue María Hernández Zarco, nieta de Francisco Zarco, defensor de la libertad de prensa. María Hernández fue la responsable de dar a conocer el discurso del senador chiapaneco Belisario Domínguez contra Huerta, que por temor a las represalias nadie aceptó publicar. El relato es que María Hernández Zarco, que era tipógrafa y lo oye, que rechazan su publicación, le habla y le dice que ella se lo publica, se lo imprime. Entonces ella fue la que lo imprimió y de ahí pudo pasar no a una difusión política, sino más bien en los mercados, en las diferentes poblaciones, y lo van llevando a diferentes lugares, y es como se conoce el discurso de Belisario Domínguez, que nunca fue dicho, solamente fue leído. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, junto con los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, desconocieron a Huerta en el Plan de Guadalupe. Carranza, al frente del ejército constitucionalista, derrotó al gobierno huertista el 24 de junio de 1914 y se erigió presidente interino. Sin embargo, Zapata, Villa y Carranza no pudieron llegar a un acuerdo para que la paz y la armonía regresaran al país. La violencia contra las mujeres en la revolución, como en todos los movimientos armados, es terrible porque siempre se toma al cuerpo de la mujer como botín de guerra. Entonces la violación de la mujer, que es un acto verdaderamente execrable, monstruoso, que seguramente los hombres no tienen conciencia de lo que esto significa, porque es dejar a una persona muerta en vida. Fueron muy comunes. Como bien escribió Rosa King en su libro La tempestad sobre México, las soldaderas seguían a sus hombres a donde fuera. Rosa King, escritora estadounidense, documentó durante los años revolucionarios la vida de las soldaderas. Reconoció la paciencia, el estoicismo, el ingenio, el sufrimiento y la violencia a la que tuvieron que enfrentarse estas mujeres anónimas. Uno de ellos, de los soldados de la revolución, de los federales, llegó a la casa de donde estábamos. Yo estaba chica, les dijo: miren, váyanse a donde puedan, váyanse para los cerros a ver a dónde se van, porque esto no se va a acabar pronto, esta revolución no se va a acabar. Nos acabaremos nosotros, los que nos toque, dice, pero
no se va a acabar. A donde Dios los lleve, váyanse. Las militares con grado fueron cosa de excepción en el ejército zapatista, como las coronelas Amalia Robles, Rosa Mójica Bobadilla, María de la Luz Espinosa Barrera. Estas mujeres se vistieron como hombres, se comportaron como hombres y condujeron bajo su mando tropas de hombres. En el zapatismo también encontramos algunas pocas mujeres que tienen mando de armas. Son casos excepcionales y con frecuencia para participar con las armas en el movimiento revolucionario se masculinizan, se visten de hombres para ser respetadas y para poder ejercer su cargo y mandar a los hombres en el ejército revolucionario. En la mayor parte de los casos, cuando termina el movimiento armado, estas mujeres regresan a su vida familiar que tenían antes del movimiento revolucionario y adquieren de nuevo una identidad femenina. Como consecuencia del surgimiento de las diferentes facciones, las mujeres se adhirieron a los movimientos que respondieron a sus ideales. En el norte, Villa recibió el apoyo de enfermeras, militares y promotoras de su causa a favor de la justa distribución de la riqueza. Las soldaderas villistas, pertenecientes al ejército de la División del Norte, fueron conocidas como las Adelitas. Además de acompañar a sus hombres, algunas se convirtieron en grandes jinetes y hábiles combatientes al sustituir a sus Juanes caídos en batalla. Llegaron también a mandar tropa. Se quitaron las faldas, se pusieron pantalones, se cortaron el pelo y echaron bala. Y fueron coronelas. Lo mismo en el grupo zapatista, que es donde más mujeres hubo con mando de tropa, que aún en el grupo villista, porque Villa, bueno, como quería tener un ejército muy organizado, pues no era muy partidario de que hubiera muchas mujeres. Sin embargo, hubo mujeres como Aurora Ursúa, que mereció el reconocimiento de Villa, o Mariana Gómez, a quien la hizo pagadora por sus labores a favor de la causa revolucionaria. En el norte los ejércitos eran más profesionales, se desplazaban grandes distancias y las mujeres iban acompañando a estos ejércitos cargando pues todos sus enseres domésticos necesarios para la sobrevivencia. Cuando venía una batalla muy importante, pues las mujeres se retrasaban mucho y no ayudaban a la agilidad y a la efectividad militar de los ejércitos. Entonces hubo intentos por decir que saquen a las mujeres, que se queden, pero las tareas que ellas tenían que hacer, por más que eran un poco más profesionales estos ejércitos, tampoco había quien se hiciera cargo. Las Adelitas fueron bravas para la lucha. Ellas no solo sabían pelear, conseguían alimento para todos los ejércitos. Llegaban a un pueblo y conseguían maíz y gallinas para preparar los itacates de sus hombres. Sin ellas, los ejércitos hubieran muerto de hambre o soledad. ¡Qué mujeres! Aguantaban los climas fríos, calurosos, los abusos de los hombres y de la naturaleza. Sin duda tenían un temple de acero y puro corazón. No fue menos el apoyo que las mujeres de todas las clases sociales le brindaron al primer jefe del ejército constitucionalista. Sin ellas, Venustiano Carranza no hubiera podido consolidar el control político del país. Él usaba a las mujeres, le eran convenientes, por supuesto, pero le daban un poder político a él y él les daba una oportunidad de prestancia política a la vez. Pero por otro lado, Carranza tenía que agradecerles la información que ellas le daban, sobre todo porque informaban de los malos manejos que hacían los miembros del ejército en algunas ocasiones. El problema es que muchas mujeres pensaron que él, Carranza, iba a continuar una causa demócrata. Sin embargo, Carranza deja muy claro que es el constitucionalismo lo que le interesa mucho más,
lo cual no quiere decir que Carranza se arrope y se ponga a la sombra de Madero para poder hacer el auge de su movimiento. Y una de las cosas más importantes de este movimiento de Carranza es que estas mujeres lo apoyarán porque ellas van a ser las primeras que van a decirle a Carranza quiénes son los traidores. Venustiano Carranza contó con la colaboración de muchas mujeres valiosas desde 1913, año en que se expidió el Plan de Guadalupe, hasta la promulgación de la Constitución en 1917. Hubo algunas incluso que lo apoyaron hasta el día de su muerte en Tlaxcalaltongo en 1920. El Barón de Cuatro Ciénegas, como fue conocido Carranza, contó con el trabajo de muchas maestras, voluntarias, enfermeras y políticas. ¿Pero qué tanto influyeron en él? Su sola presencia fue un parteaguas en la vida política de México. En su mandato, el primer jefe elaboró por primera vez un proyecto nacional en favor de los derechos de las mujeres. Leonor Villegas de Magnon estableció en Laredo, Texas, un servicio de atención médica a los heridos de la guerra al que llamó también Cruz Blanca, recordando la organización fundada años atrás por Elena Arizmendi. Leonor nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y fue una maestra que influyó en la vida de muchas otras mujeres de la línea fronteriza, sin importar su clase social o nacionalidad. Por su talento como escritora, se convirtió en una autora muy reconocida. En su obra La Rebelde, dejó testimonio de quiénes fueron los caudillos de la Revolución e hizo un recuento de cuáles fueron los acontecimientos históricos más violentos de esos años. Leonor invirtió sus propios recursos en crear grupos de socorristas. No le importó gastar toda su herencia para preparar brigadas de médicos y enfermeras que auxiliaran a los heridos de las diferentes facciones. Al frente de un grupo de voluntarias que participaron en el campo de batalla, salvó la vida de cientos de combatientes, incluidas por primera vez las mujeres. Tanto Elena Arizmendi como Leonor Villegas de Magnon vienen de familias adineradas con una posición social acomodada y están dispuestas pues a invertir sus recursos, a invertir su capacidad, sus conocimientos, porque se identifican con la causa revolucionaria. Elena Arizmendi participa en el maderismo, Leonor Villegas de Magnon es constitucionalista desde el principio. Venustiano Carranza, desde Veracruz, lanzó una serie de reformas y leyes. Emitió la ley del divorcio y la ley agraria. Estableció la jornada laboral máxima y definió el salario mínimo por igual para obreros de ambos sexos. En 1915, nombró como gobernador y comandante militar de Yucatán al general Salvador Alvarado, promotor de la educación femenina y de la ampliación de sus derechos. Una de las primeras acciones del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, fue reglamentar el trabajo doméstico y patrocinar la realización del primer Congreso Feminista en enero de 1916. A finales de ese mismo año, se llevó a cabo un segundo Congreso Feminista. En ambos se habló de la importancia de la educación y se atrevieron a pedir el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales. Alvarado fue un convencido de que las mujeres deberían tener la posibilidad de mantenerse por sí mismas y animó a muchas a buscar puestos en su gobierno como oficinistas, secretarias, cajeras y contadoras. Para ello, cambió el Código Civil de Yucatán y promulgó un decreto conocido como Ley Feminista, que tuvo efectos en la Ley de Relaciones Familiares que Carranza introdujo en 1917. Elvia Carrillo Puerto creció en una familia de clase media-baja y trabajó en la miscelánea de sus padres. Estudió en una escuela rodeada de compañeros cuya lengua materna era el maya, que logró dominar al igual que el castellano. Elvia Carrillo Puerto, que le toca ver el fusilamiento de sus hermanos, que participa en ese gran movimiento junto a ese líder prodigioso que fue Felipe Carrillo Puerto, tampoco es tomada muy en cuenta
porque la función de una hermana era hacerlo, es una especie de telón familiar y no desde luego la revolucionaria que sí fue. Darles la condición de revolucionarias a las mujeres sería quitar el carácter de género de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, y este término engloba demasiadas tendencias y situaciones, la Revolución Mexicana fue cosa de hombres. Las mujeres eran auxiliares, si se quiere, las damas de compañía en la batalla. Elvia aprendió taquimecanografía durante esos años y también se desenvolvió como maestra. En 1909 empezó a colaborar con la causa antirreeleccionista como informante y redactora de propaganda. Cuando la revolución llegó a la península, Elvia fue activa promotora del maderismo. Esta experiencia la impulsó a crear en su ciudad natal la Liga Feminista de Mujeres Campesinas. Es el caso de Elvia Carrillo Puerto y también hay otras dos mujeres, Zavala y Peniche, que son candidatas a cargos de elección popular. Ganan las elecciones y ocupan brevemente sus cargos en el Congreso yucateco, porque recordemos que Carrillo Puerto es asesinado y entonces estas mujeres son amenazadas de muerte, por lo cual tienen que dejar su cargo y salir inclusive del Estado. Entre las delegadas que participaron en el primer Congreso Feminista de Yucatán, destacó la profesora Hermila Galindo. Hermila nació en Ciudad Lerdo, Durango, en 1896. Desde muy joven se mostró interesada por las ideas antirreeleccionistas. Su primer contacto con Carranza lo tuvo a los 17 años en la Ciudad de México, cuando formó parte del Comité de Bienvenida del Ejército Constitucionalista. Fue una adelantada a su época. A los 20 años participó en el primer Congreso Feminista de Yucatán con una ponencia que escandalizó a todos los presentes, titulada La mujer en el porvenir. En su texto planteó la igualdad intelectual entre géneros y habló del derecho de las mujeres al voto, así como a la sexualidad. Por su capacidad como oradora, fue comisionada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el exterior del país. Escribió cientos de artículos en la prensa y dirigió su propia revista durante 4 años, La Mujer Moderna. En sus páginas difundió las ideas feministas, en donde por primera vez se abordaron los temas de las mujeres con una visión política y en busca de reivindicaciones. También atacó abiertamente a la Iglesia por contribuir a la subyugación de las mujeres y promovió la educación sexual en escuelas públicas. Carranza apoyó abiertamente la distribución de su revista, pero sus ideas calificadas de demasiado vanguardistas fueron rechazadas hasta por sus propias compañeras. La única revista que tiene una propuesta específica para las mujeres es La Mujer Moderna, revista que goza del apoyo del gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza y que a la vez hace agitación política en apoyo al constitucionalismo, lo que significa que La Mujer Moderna escribe en contra de los movimientos villistas y los movimientos zapatistas, al tiempo que habla de los derechos de las mujeres, habla de la importancia de la educación racional y científica para las mujeres en todos los temas, incluidos los temas de sexualidad. El presidente Carranza convocó al primer Congreso Constituyente. Los trabajos del Congreso se llevaron a cabo en medio de pugnas sangrientas entre las distintas facciones hasta el 5 de febrero de 1917, en que fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el gobierno del presidente Carranza se expidió una nueva ley de relaciones familiares. En ella se dio a hombres y mujeres igualdad en el ámbito familiar y se ampliaron los derechos de las casadas sobre la educación de sus hijos y la administración de sus propios bienes. Sin embargo, en la Constitución de 1917, las mujeres todavía fueron ignoradas. El sufragio efectivo, por el que habían luchado por más de una década, se reservó únicamente para los hombres. A pesar de esto, durante los años de lucha, la vida familiar se modificó profundamente.
Así que una vez terminada la revolución, las mujeres no estuvieron dispuestas a volver a su antiguo estado de subordinación y abnegación. La revolución de 1910 sentó las bases para la participación política de las mujeres en los años posteriores. Juana, Hermila, Dolores, Carmen, Leonora, Elena. Fueron muchas las mujeres que decidieron participar en la revolución. Pero ¿para qué sirvieron sus esfuerzos y sufrimientos? ¿Qué tanto influyeron sus actos en los logros y fracasos de esta guerra civil? Lo importante es que estuvieron ahí. Sus escritos, su presencia y sobre todo su actitud fueron las armas para crearse un espacio propio en un mundo en donde eran solo un telón de fondo o servidoras incondicionales de otros. Poco se sabe aún de sus vidas. La mayoría terminó pobre y en el olvido. Sin embargo, con la revolución ganaron el poder de la palabra, la toma de conciencia de sus derechos y la experiencia de organizarse y luchar por un fin común. Ellas cambiaron su vida y la de muchas otras de manera irreversible. Y algún día, la historia reconocerá que la Revolución Mexicana no fue la obra de hombres solos, sino de hombres y mujeres. Las mujeres de la Revolución Mexicana no solo fueron aquellas valientes adelitas y soldaderas que siempre recordaremos en las páginas de la historia. También fueron enfermeras, espías, militares, mensajeras, pensadoras, políticas y periodistas. Luchadoras del día a día y de tiempo completo. Yo creo que la historia todavía está en deuda con estas mujeres. Sin ellas, el movimiento revolucionario simplemente no hubiera sido el mismo. Y México no sería la nación que es hoy. Un tremendo testimonio que hemos visto sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana y como decía ahí la periodista, todavía hay una deuda grande de parte del gobierno y de la sociedad mexicana sobre estas mujeres que participaron en este proceso de emancipación del pueblo mexicano. Recordemos que en esa época México estaba regido por una casta política que dependía mucho del latifundio de aquellos que tenían poder económico para gobernar México, y fueron esas capas proletarias las que se alzaron desde el norte y desde el sur con Villa y con Zapata para encantar al pueblo y para decirles que ellos podían hacer una vida mejor. En esa sociedad que nos graficaron aquí en este documento, el machismo era una herramienta no reconocida, sino que existía en sí por sí. O sea, la mujer tenía una participación ínfima dentro de la política mexicana y dentro de la política mundial. La participación de estas mujeres, como decía el documento acá, no solamente se abocó al tema de preparar el almuerzo o de atender a los heridos, sino que tuvieron mando dentro de tropas regulares de Madero, de Villa y de Zapata, y fueron guerreras, fueron mujeres que estuvieron en el frente en primera línea combatiendo. Muchas de ellas murieron con el fusil en las manos, y otras continuaron su legado después de terminar el proceso revolucionario. Muchas de ellas siguieron activas en la vida política mexicana, presionando para que el parlamento que se eligió, se supone que era de un corte mucho más popular, diera cuenta de las necesidades y de cuáles eran las demandas de las mujeres a principios del siglo pasado. Hay que recordar que esta fue la primera revolución a nivel mundial que se dio. Fue antes que la Revolución Rusa, fue en 1910, la rusa fue 7 años después, y que marcó un antes y un después en Latinoamérica. México fue, a pesar de cómo terminó la revolución,
un estado donde muchos llegaron después de sufrir persecuciones en sus propios países. Muchos chilenos fueron a México exiliados, y argentinos y brasileños y de todos lados, y fueron recibidos por el pueblo mexicano. Las mexicanas en sí han hecho un aporte tremendo al proceso de emancipación de género de las mujeres en Latinoamérica. Y se grafica bastante bien en este documento que hemos visto, que son 5 capítulos condensados en un solo programa. Y queda la enseñanza de que cuando se quiere, se puede, independiente de las condiciones y de la adversidad de lo que el sistema te pueda plantear. Espero que les haya gustado. Estamos terminando este programa. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Esta vez con un programa bien especial, porque vamos a tener de nuevo invitados acá en el set de TV8. Y vamos a entrar a diciembre con un tema bien especial, que es la participación o la situación de los prisioneros en el campo de concentración de Chacabuco para el año 73, una historia que es bastante desconocida. Mucho se conoce de Dawson, mucho se conoce de las Islas Quiriquinas, de Pisagua, de Cuatro Álamos, de Tres Álamos, de Estadio Nacional y de los distintos campos de exterminio que hubo acá en Chile, pero de Chacabuco es poco lo que se conoce. Ahí hubo dirigentes sindicales, estudiantiles, dirigentes poblacionales que estuvieron en el rigor de lo que fue Chacabuco, y algunos de los sobrevivientes van a venir a nuestro canal, van a traer su testimonio, y los esperamos el próximo sábado a eso de las 6 en su serie de documentales. Que tengan una buena semana, nos vemos en 7 días más. TV8 presenta Documentales.